El aire de Barcelona, siempre cargado con el salitre del Mediterráneo y el murmullo incesante de una ciudad que se niega a dormir, vibraba esa tarde con una expectativa inusual. No era la emoción de una fiesta o el frenesí de una nueva moda, sino una tensión casi eléctrica, palpable en cada junta de piedra, en cada voluta de hierro forjado. En las alturas vertiginosas de la Sagrada Familia, donde la aguja central, la Torre de Jesús, acariciaba por fin los cielos, un equipo de ingenieros y arquitectos modernos se afanaba en los últimos retoques. Las grúas, como esqueletos metálicos de bestias antediluvianas, se movían con una lentitud casi reverente, mientras los operarios, minúsculos puntos sobre la inmensidad gótica, fijaban los últimos paneles translúcidos. La atmósfera era de triunfo, de culminación de un sueño centenario. Sin embargo, en el santuario subterráneo, bajo las criptas donde el propio Gaudí yacía, y en los laboratorios de monitorización adyacentes, el jubiloso ambiente se desvanecía ante una anomalía. Los sismógrafos, calibrados para detectar los más mínimos temblores telúricos o vibraciones estructurales, comenzaron a registrar algo inaudito. No era un terremoto, ni la oscilación natural de un rascacielos. Era una pulsación rítmica, de muy baja frecuencia, que no se correspondía con ninguna fuente conocida. Las pantallas parpadeaban con ondas coherentes, casi orgánicas, que emanaban del mismísimo corazón del edificio. Al principio, los técnicos lo atribuyeron a la resonancia de los cables tensores, al ajuste de las nuevas estructuras, o incluso a alguna interferencia electromagnética. Pero la anomalía persistía, se intensificaba. El doctor Elías Ventura, un sismólogo con décadas de experiencia en el estudio de las vibraciones urbanas y la geología subterránea, frunció el ceño. Sus dedos recorrieron las complejas curvas de los gráficos. Es como un latido, musitó, su voz apenas audible sobre el zumbido de los equipos. No hay nada en nuestros modelos que explique una resonancia tan intrínseca, tan viva. Los sensores ubicados estratégicamente a lo largo de las fachadas, en los cimientos y dentro de las torres, detectaban una homogeneidad inquietante. No era un punto de origen, sino que parecía surgir de cada piedra, de cada columna, de cada nervio. El pulso era lento, profundo, como el aliento de un coloso dormido que, al fin, comenzaba a despertar. Las mediciones de infrasonido revelaron un zumbido apenas perceptible para el oído humano, una resonancia que se propagaba por las entrañas de la basílica, haciendo vibrar suavemente el aire, las bancas de madera, incluso los huesos de los visitantes inconscientes. Algunos operarios en las alturas reportaron una sensación de mareo leve, una presión en el pecho, que atribuían a la altura o al cansancio. Pero abajo, en el silencio de los sótanos, el equipo de Ventura intercambiaba miradas de creciente aprensión. La Sagrada Familia no solo estaba terminándose, algo en su interior, algo ancestral y desconocido, comenzaba a respirar. Y ese aliento, lento y poderoso, traía consigo un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de las alturas. La culminación de la obra de Gaudí no era el final de una era, sino el inicio de algo mucho más primordial. Bienvenidos, exploradores de lo oculto, buscadores de verdades prohibidas, almas inquietas que os atrevéis a asomaros al abismo de lo desconocido. Soy vuestro anfitrión en este canal, el guardián de las crónicas más sombrías y olvidadas de la humanidad. Y hoy, mis amigos, vamos a desenterrar una historia que hará temblar los mismos cimientos de vuestra percepción. Olvidad lo que creéis saber sobre la genialidad. Dejad atrás las biografías oficiales, las estatuas y los reconocimientos. Lo que os revelaré hoy
Es el oscuro secreto que yace en el corazón de la belleza más sublime, la verdad latente tras la piedra y el vitral. Nos adentraremos en el corazón de Barcelona, una ciudad que muchos conocen por su vibrante arte y su espíritu modernista, pero que pocos sospechan alberga una verdad que desafía toda lógica, todo entendimiento. Hoy desvelaremos la historia de un genio, un visionario, un hombre cuyo nombre resuena con la grandeza y la innovación, Antoni Gaudí. Pero, ¿y si os dijera que sus formas orgánicas, sus arcos parabólicos, sus fachadas que parecen cobrar vida, no eran meramente fruto de una imaginación prodigiosa? ¿Y si os susurrara que cada curva, cada torre, cada columna, era en realidad un eco, una instrucción, un fragmento de una arquitectura no humana, dictada por una entidad que reside más allá de las estrellas, más allá de la comprensión humana? ¿Y si la Sagrada Familia, ese templo inconcluso que ha cautivado al mundo, no fuera una ofrenda a lo divino, sino la materialización de un cuerpo, un recipiente inmenso, construido ladrillo a ladrillo para una presencia de otro mundo? Esta no es una simple leyenda urbana, mis valientes oyentes. Es una verdad oculta, susurrada en los salones más oscuros de sociedades secretas, conservada en polvorientos tomos y en los suspiros de aquellos que se atrevieron a mirar demasiado de cerca. La historia que os voy a contar es la de El arquitecto de Gaudí, una narración que os llevará de las luminosas calles de la Barcelona modernista a los rincones más tenebrosos de la mente humana y de la realidad misma. Veremos cómo la ambición, la curiosidad y una fe mal entendida pueden abrir puertas a dimensiones de horror inimaginable. Pero antes de sumergirnos en este viaje alucinante, tengo una sorpresa especial para vosotros, mis fieles seguidores. Para agradeceros vuestro apoyo inquebrantable y vuestra valentía al explorar estos territorios inexplorados, sortearemos entre todos los que le den me gusta, compartan este video y dejen un comentario sobre su teoría más descabellada acerca de Gaudí, una réplica exclusiva de una gárgola de la fachada del Nacimiento, hecha a mano, que dicen guarda un secreto en su interior. Un pequeño fragmento de esta historia tangible, para que la oscuridad no os encuentre desprevenidos. Ahora, sin más preámbulos, apaga las luces, ponte cómodo y deja que tu mente se abra a la posibilidad de que todo lo que crees saber es apenas una fachada. Porque la verdad, mis amigos, es mucho más extraña y aterradora. Imaginemos por un momento la Barcelona de principios del siglo XX. No era la metrópolis pulida y cosmopolita que conocemos hoy, sino una ciudad en plena ebullición, un crisol de contradicciones y ambiciones desmesuradas. Las chimeneas de las fábricas vomitan humo sobre el cielo, testimonio de una industrialización galopante que traía consigo riqueza para unos pocos y miseria para muchos. En el Eixample, el nuevo distrito planificado con sus cuadras perfectas y sus elegantes bulevares, la burguesía catalana exhibía su poder y su gusto por el modernisme, un arte exuberante y orgánico que buscaba romper con las líneas rectas y la rigidez decimonónica. Las tertulias literarias florecían en los cafés, los teatros presentaban obras innovadoras y los salones de la alta sociedad eran el escenario de intrigas políticas y económicas. Pero debajo de este barniz de progreso y sofisticación, la ciudad bullía con tensiones sociales, ecos de anarquismo y una profunda religiosidad que, a menudo, rozaba lo supersticioso. Las leyendas ancestrales se mezclaban con el murmullo de las nuevas máquinas, y la fe se entrelazaba con una curiosidad insaciable por lo esotérico, por las ciencias ocultas y las filosofías orientales que comenzaban a infiltrarse desde Europa. Es en este caldo de cultivo donde emerge la figura de Antoni Gaudí,
un hombre de fe inquebrantable y de genio visionario. Para la élite de la época, Gaudí era el arquitecto de Dios, un místico que traducía la naturaleza y la divinidad en piedra y mosaico. Sus edificios, como la Casa Batlló con su fachada escamosa que parece la piel de una criatura marina, o la Casa Milá, la Pedrera, con sus ondulaciones pétreas que simulan dunas o acantilados, erosionados por el viento, eran percibidos como maravillas, como extensiones de la propia naturaleza en el corazón urbano. Su trabajo era aclamado por su originalidad, su audacia estructural y su profunda simbología religiosa. Pero para otros, quizás más observadores o simplemente más predispuestos a la superstición, había algo inquietante en sus creaciones, una sensación de que esas formas, tan orgánicas y vivas, eran demasiado orgánicas, demasiado vivas. Los rumores empezaron a tejerse en las sombras, en las tabernas llenas de humo y en los lavaderos de ropa. El arquitecto, decían, hablaba con las piedras. No solo las modelaba, sino que parecía obedecerlas. Algunos murmuraban sobre extraños símbolos ocultos en sus diseños. Otros contaban que, en las noches de luna nueva, se veían sombras alargadas moverse por sus construcciones inacabadas, y que el viento, al pasar por sus bóvedas, no producía un silbido, sino un susurro gutural, como un lamento ancestral. La Barcelona de Gaudí era una ciudad donde la modernidad se abrazaba con lo místico, donde el progreso industrial no había logrado erradicar la creencia en lo inexplicable. Y era precisamente en esa intersección, en el punto ciego entre la ciencia y la fe, entre la razón y la locura, donde la oscuridad encontró su ancla. La ciudad, con su espíritu de vanguardia y su profunda tradición, sin saberlo, estaba preparando el escenario para una transmutación, un experimento arquitectónico de proporciones cósmicas, un experimento cuyo verdadero propósito se ocultaba bajo el manto de la devoción y la genialidad, esperando pacientemente el momento de su revelación. En el entramado de esta Barcelona vibrante y oculta, no podemos ignorar la presencia de la familia Valdemosa, una estirpe cuyo nombre era sinónimo de influencia, piedad y una riqueza tan antigua como las mismas calles del gótico. Los Valdemosa eran los mecenas por excelencia, los benefactores de las artes y las ciencias, los pilares de la caridad católica. Sus donaciones a iglesias y hospitales eran legendarias. Sus salones acogían a la flor y nata de la sociedad barcelonesa, y su devoción parecía tan inquebrantable como las gárgolas de una catedral. El patriarca, don Ricardo Valdemosa, un hombre de mirada penetrante y voz profunda, era un arquetipo de la burguesía catalana, culto, pragmático y dotado de una ambición que, bajo la capa de la filantropía, bordeaba la obsesión. Su esposa, doña Isabel, era la encarnación de la elegancia y la fe, siempre presente en las misas y en las obras de caridad. Su hija, Elena, la heredera, poseía una belleza inquietante y una inteligencia afilada que ocultaba una curiosidad inmensa por lo que yacía más allá del velo de lo ordinario. Pero detrás de este impecable telón de respetabilidad y devoción, los Valdemosa albergaban un secreto, una herencia que se transmitía de generación en generación como una enfermedad latente. Eran los custodios de un conocimiento antiguo, un linaje de arquitectos y eruditos que, desde la Edad Media, se habían dedicado al estudio de las formas y las resonancias ocultas del universo. No eran una sociedad secreta al uso, con ritos y juramentos, sino una familia, una estirpe, convencida de su papel singular en la historia del mundo. Creían que la arquitectura no era solo una disciplina terrenal, sino una forma de diálogo con lo cósmico, un lenguaje a través del cual se podían invocar fuerzas primordiales. Su biblioteca privada, oculta tras paneles corredizos en su suntuosa mansión, contenía códices prohibidos,
mapas estelares olvidados y tratados sobre la geometría sagrada que hablaban de patrones energéticos, de portales dimensionales y de entidades que habitaban el vacío entre las estrellas. La ambición de los Valdemosa trascendía la riqueza y el poder mundano. Aspiraban a un conocimiento que les permitiera trascender los límites de la mortalidad, a una comprensión que los elevara por encima de la humanidad común. Habían oído susurros de la existencia de seres antiguos, de conciencias cósmicas cuya mera existencia desafiaba la lógica, y la Sagrada Familia, esa monumental empresa de fe, les ofrecía una oportunidad sin igual. Gaudí, con su mente única, su capacidad de ver las formas del universo y su fe inquebrantable, era, a sus ojos, el conducto perfecto. No lo manipulaban con palabras o amenazas, lo guiaban, sutilmente, hacia la verdad que ellos mismos habían desenterrado. Alimentaban su genio con la dirección precisa, con los planos ocultos, con los textos cifrados que interpretaban las verdaderas intenciones del maestro que ellos creían haber contactado. Para los Valdemosa, Gaudí era la herramienta, el medio para un fin mucho más grandioso, la construcción de un cuerpo, un recipiente a escala catedralicia, capaz de anclar en nuestro plano una entidad que ellos, en su insondable soberbia, creían poder controlar. Su piedad era una máscara, su mecenazgo una estrategia y su fe una aberración, un pacto blasfemo con lo que debería haber permanecido en el silencio inmutable del cosmos. La semilla del horror fue sembrada en un momento de desesperación y revelación. No fue un acto premeditado de maldad, sino la culminación de siglos de búsqueda, de una obsesión que la familia Valdemosa había nutrido en secreto. El incidente desencadenante, el momento en que la oscuridad encontró su ancla en nuestro mundo, se remonta a la década de 1880, cuando el patriarca, don Ricardo Valdemosa, se hallaba sumido en una profunda crisis. Su primer y único hijo varón, el heredero de su vasto imperio y de su linaje de conocimientos prohibidos, sucumbía lentamente a una extraña enfermedad que los médicos de la época no podían diagnosticar. La ciencia moderna fallaba, y la fe, por primera vez, no le ofrecía consuelo. Fue entonces cuando, en su desesperación, don Ricardo se sumergió aún más profundamente en los textos olvidados de la biblioteca familiar. Buscaba una cura, un milagro, cualquier cosa que le arrebatara a su hijo de las garras de la muerte. Entre los pergaminos más antiguos y los volúmenes encuadernados en piel de animales desconocidos, don Ricardo encontró un códice cifrado, sin título, cubierto de símbolos geométricos intrincados y diagramas estelares que no correspondían a ninguna constelación conocida. Tras semanas de descifrado febril, asistido por una red de eruditos ocultistas que su familia había cultivado durante generaciones, la verdad emergió. El texto hablaba de arquitecturas celestes, de una gran geometría que regía no solo el universo físico, sino también el etéreo. Mencionaba a los diseñadores, entidades cuya existencia desafiaba la concepción humana del espacio y el tiempo, capaces de manipular la realidad a través de patrones y resonancias. El códice describía un ritual de invocación, no con sangre o sacrificio, sino a través de la construcción de una forma receptiva, una estructura que, al ser edificada con la precisión y la intención correctas, podría servir de ancla, de cuerpo material, para una de estas entidades. A cambio, se prometía no solo conocimiento ilimitado, sino el poder de moldear la realidad, de desafiar la muerte misma. La tentación era demasiado grande. Don Ricardo, cegado por el dolor y la ambición, decidió actuar. Utilizó sus contactos para obtener acceso a la recién iniciada obra de la Sagrada Familia, cuyo arquitecto original, Francisco de Paula del Villar,
había abandonado el proyecto. Fue entonces cuando, casi como una respuesta vieta a sus plegarias profanas, un joven y talentoso Antoni Gaudí fue nombrado arquitecto director. Gaudí, un hombre de profunda fe y de una sensibilidad artística inigualable, se convirtió en el peón inconsciente de los Valldemosa. Don Ricardo, bajo el pretexto de ser un generoso mecenas, se acercó a Gaudí, ofreciéndole no solo financiación ilimitada, sino también acceso a una vasta colección de textos antiguos y códices olvidados que, según él, contenían los secretos de la arquitectura divina y la geometría natural, que Gaudí tanto anhelaba desentrañar. Estos textos no eran, por supuesto, de origen piadoso. Eran las mismas escrituras que don Ricardo había descifrado, adaptadas y presentadas de tal manera que el fervor religioso y la mente única de Gaudí las interpretaran como revelaciones divinas. Los Valldemosa le susurraron a Gaudí los patrones, los volúmenes, las proporciones que el códice indicaba, presentándoselos como visiones celestiales. La enfermedad del hijo de don Ricardo, aunque nunca se curó completamente, entró en una extraña remisión, un milagro que cimentó la creencia de los Valldemosa en el poder de lo que habían invocado. Gaudí, por su parte, se sumergió con celo en esta nueva fuente de inspiración, convencido de que estaba construyendo una casa para Dios. Sin saberlo, su genio estaba siendo cooptado para erigir un puente, una escalera de piedra y simbolismo, para una presencia que habitaba más allá de la luz, esperando pacientemente el momento de su encarnación. El pacto no se selló con sangre, sino con la inocencia de un genio y la ambición de una familia. Con el paso de los años, a medida que las torres de la Sagrada Familia comenzaron a perforar el cielo de Barcelona y otras obras de Gaudí se alzaban por toda la ciudad, la influencia de lo invocado comenzó a manifestarse de formas sutiles, pero cada vez más inquietantes. La gran geometría de los Valldemosa no era estática, era una fuerza devoradora, una presencia hambrienta que, al tomar forma en piedra y cemento, exigía algo a cambio. Lo primero que notaron los más observadores, aquellos que no estaban cegados por la majestuosidad de la obra o por el brillo de la nueva era, fue una serie de inexplicables desapariciones. Al principio, eran mendigos y vagabundos que solían pernoctar cerca de las obras en construcción, figuras marginales cuya ausencia apenas era notada por las autoridades. Luego fueron obreros de la construcción, hombres y mujeres humildes que trabajaban largas jornadas en las alturas andamiadas de la Sagrada Familia o en las obras de la Casa Batlló. Simplemente, un día no regresaban a casa. No había rastro, ni lucha, solo un vacío repentino en sus vidas. Los rumores comenzaron a extenderse como un reguero de pólvora en las tabernas y los mercados. Hablaban de el devorador de almas, de sombras que se arrastraban por la noche, alrededor de las construcciones de Gaudí. Algunos contaban historias de cómo las formas de los edificios parecían cambiar ligeramente en la oscuridad, las gárgolas torciendo sus bocas en muecas aún más grotescas, las fachadas palpitando con una luz interna. Se hablaba de un zumbido bajo, apenas audible, que resonaba en los cimientos de la Sagrada Familia, un sonido que causaba pesadillas y una sensación de opresión en el pecho a quienes vivían cerca. Animales de la calle, gatos y perros callejeros evitaban las proximidades de las obras, y los pájaros, que antes anidaban en cada rincón, ahora volaban en círculos erráticos o se alejaban por completo de la zona. La gente del barrio de l'Eixample, que al principio se enorgullecía de tener tales maravillas arquitectónicas, empezó a sentirse incómoda. Las noches se volvieron más oscuras, no por la ausencia de luz, sino por una opresión intangible.
Se decía que los niños tenían miedo de pasar por ciertas calles donde se alzaban las obras de Gaudí, afirmando que las paredes miraban, o que la casa les hablaba con voces que no eran humanas. La burguesía, por su parte, desestimaba estos relatos como supersticiones de la gente humilde o como el precio de la innovación. Los Valdemosa, siempre con una sonrisa impecable y una respuesta tranquilizadora, atribuían los incidentes a la delincuencia creciente en la ciudad o a los peligros inherentes a las grandes obras. Nadie quería creer que la misma belleza que estaban construyendo pudiera ser la fuente de un horror tan profundo. Pero los patrones eran innegables para el ojo entrenado. Las desapariciones ocurrían con mayor frecuencia cuando se terminaba una sección clave de las estructuras de Gaudí, o cuando se instalaba una nueva pieza simbólica en la Sagrada Familia. Era como si cada piedra colocada, cada curva esculpida, exigiera un tributo, una energía vital para animar el creciente cuerpo que se alzaba. Las fachadas no solo eran bellas, transmitían una sensación de peso, de una presencia inminente. La Sagrada Familia no era solo un templo, era una trampa que se cerraba lentamente, absorbiendo no solo la luz y la esperanza de la ciudad, sino también sus vidas, sus almas. Y el genio Antoni Gaudí, inmerso en su visión divina, permanecía ajeno, o quizás ciegamente complaciente, con la verdadera naturaleza de la obra que estaba construyendo. El horror ya no era una amenaza distante, era una resonancia, un aliento que comenzaba a sentirse en las calles de Barcelona. Fue en este clima de progreso y pesadumbre donde emergió una figura discordante, el doctor Emilio Rojas. No era un detective al uso, ni un periodista sensacionalista. Rojas era un historiador de arte, un erudito metódico y un escéptico empedernido, cuyo campo de especialización era la simbología oculta en la arquitectura europea. Había llegado a Barcelona atraído por la singularidad del modernismo, con la intención de escribir un tratado definitivo sobre las influencias esotéricas en la obra de Gaudí. Al principio, las historias de desapariciones y los rumores de murmullos en las paredes le parecieron folclore, el precio de la superstición en una ciudad en transformación. Pero la acumulación de datos, la persistencia de los patrones y, finalmente, un encuentro casual con una familia desconsolada por la desaparición de su hijo obrero, lo obligaron a reexaminar su postura. La razón de Rojas, entrenada para desentrañar enigmas artísticos, comenzó a percibir una disarmonía en la sinfonía de piedra. Su investigación comenzó en los archivos municipales, buceando en viejos periódicos y registros de la policía que apenas mencionaban los casos sin resolver con vagas explicaciones. Descubrió que los informes de desaparecidos, aunque discretos, eran alarmantemente frecuentes alrededor de las áreas de construcción de Gaudí. Entrevistó a antiguos obreros, aquellos que habían renunciado por malos presagios o por sentirse vigilados. Sus relatos eran vagos, llenos de temor, pero coherentes en su esencia. Una sensación de opresión, de que algo se llevaba a la gente, un susurro en la noche que no era el viento. Rojas, con su meticulosidad, comenzó a mapear las desapariciones, superponiéndolas con los planos de avance de las obras de Gaudí. El patrón era inequívoco. Cada vez que una nueva sección importante se completaba, cada vez que una torre alcanzaba una altura significativa, se producía un pico en los casos de personas que se esfumaban sin dejar rastro. El escepticismo de Rojas empezó a resquebrajarse. Su siguiente paso lo llevó a la biblioteca personal de Gaudí, a la que obtuvo acceso gracias a sus contactos académicos. Allí, entre bocetos, cartas y notas de ingeniería, encontró algo inaudito. No eran solo los textos religiosos que se esperaría de un hombre de fe. Había libros sobre alquimia, volúmenes de hermetismo,
tratados sobre geometría no euclidiana y, lo más perturbador, un diario personal de Gaudí, escrito en un código que mezclaba latín, catalán antiguo y símbolos arcanos. Noches enteras pasó Rojas descifrando las intrincadas anotaciones. Al principio eran fragmentos de pensamientos, reflexiones místicas, pero a medida que avanzaba, el contenido se tornaba más oscuro. Gaudí hablaba de voces en el viento, de formas dictadas desde el velo, de una gran presencia que le inspiraba los planos. Mencionaba un patrón resonante que las estructuras debían seguir para completar la conexión. Había descripciones de una esencia de éter que se alimentaba del entorno para cobrar densidad. La revelación, cuando llegó, fue como un golpe en el estómago. En una entrada particularmente febril, Gaudí describía cómo la gran presencia le había mostrado el verdadero propósito de la Sagrada Familia. No es solo templo de Dios, había escrito con una caligrafía temblorosa, sino el cuerpo de aquel que viene, un recipiente de piedra y luz para su forma eterna. Cada columna es un hueso, cada bóveda un nervio, cada vidriera una vena que transporta la luz de su consciencia. Y su corazón, su corazón latirá en la torre central, cuando el último fragmento de la aguja sea colocado. Rojas sintió un escalofrío que no provenía del frío de la noche. No eran desapariciones fortuitas, eran un tributo. Las personas no desaparecían, eran absorbidas, su energía vital utilizada para alimentar la densidad de la criatura. La Sagrada Familia no era una basílica, era una criatura colosal, construyéndose a sí misma, hueso por hueso, a partir de la misma Barcelona. La verdad era insoportable, pero inequívoca. El genio místico no era un conducto divino, sino un instrumento ciego de una inteligencia de otro mundo. Y la familia Valdemosa, con su impecable fachada, era la orquestadora de esta aberración cósmica. La obra de Gaudí no era solo arte, era el esqueleto de un horror que estaba a punto de despertar. El descubrimiento en el diario de Gaudí galvanizó a Emilio Rojas, transformando su escepticismo en una urgencia desesperada. Sabía que debía actuar, pero ¿cómo confrontar una verdad que la sociedad negaría de plano? Sus investigaciones lo habían llevado a la conclusión de que la familia Valdemosa no solo conocía la verdad, sino que la orquestaba. Sus patrones de donaciones, sus visitas nocturnas a las obras, sus contactos con ciertos arquitectos y eruditos, todo encajaba. El clímax era inminente. Sentía en el aire la tensión de algo por venir, exacerbada por los extraños susurros que ahora, él mismo, empezaba a oír al pasar por las proximidades de la Sagrada Familia. Su investigación final lo llevó a un mapa cifrado, escondido en la biblioteca de Gaudí, que indicaba un acceso secreto bajo la cripta de la Sagrada Familia, un lugar que no figuraba en ningún plano oficial. Decidió que era allí donde se libraría la última batalla. Una noche, bajo la oscuridad cómplice de la luna nueva, Rojas se infiltró en la basílica. El aire dentro de la nave era pesado, denso, cargado de una electricidad inusual. Los murmullos de los que había oído hablar ahora eran audibles, un coro sibilante que parecía emanar de las mismas piedras, de las columnas que se alzaban como huesos. Siguiendo el mapa, encontró el pasadizo secreto. Descendió por una escalera de caracol de piedra sin pulir, el aire volviéndose progresivamente más frío y húmedo. Al final del túnel, una cámara subterránea se abría ante él, iluminada por la luz rojiza de decenas de velas dispuestas en patrones geométricos. Allí, en el centro de la cámara, los Valdemosa llevaban a cabo su rito. Don Ricardo, ataviado con una túnica oscura bordada con símbolos arcanos, que Rojas reconoció del códice cifrado, estaba al frente, recitando en una lengua gutural y ajena. Su esposa, doña Isabel, y su hija, Elena,
Lo flanqueaban, sus rostros transfigurados por una mezcla de éxtasis y temor. Alrededor de ellos, una docena de figuras encapuchadas, miembros del círculo interno de los Valdemosa, se movían en silencio, realizando gestos precisos. En el centro del círculo, sobre un altar de piedra, un objeto peculiar brillaba con una luz interna. Era una réplica en miniatura de la Sagrada Familia, hecha de un material que parecía hueso pulido y vidrio oscuro, y que pulsaba con la misma baja frecuencia que los sensores modernos habían detectado. La cámara resonaba con la cadencia de la recitación, un sonido que Rojas sintió hasta la médula, como si estuviera siendo disuelto. El rito no era de invocación, sino de anclaje. Buscaban transferir la consciencia de la entidad al cuerpo físico de la Sagrada Familia, utilizando la réplica como un foco. Elena Valdemosa, con una daga ceremonial en mano, se preparaba para realizar el último acto del ritual, un acto de unificación energética que, según Rojas entendió del diario de Gaudí, culminaría la transformación. Pero en el instante en que Elena alzó la daga, el suelo tembló. No era la basílica que respiraba, era la entidad, en el umbral de su nacimiento. El temblor no era terrestre, sino cósmico. Las velas se extinguieron, y la cámara se llenó de una luz parpadeante y verdosa, que parecía surgir del propio aire. El objeto en el altar comenzó a crecer, a contorsionarse, no en tamaño, sino en densidad, en una distorsión visual que desafiaba la percepción. Las figuras encapuchadas cayeron de rodillas, algunas en adoración, otras en terror. Don Ricardo, con una sonrisa demente, gritó palabras en la lengua arcana, instando a la entidad a manifestarse. La culminación del ritual no salió según lo planeado. La gran presencia no se manifestó como los Valdemosa esperaban, controlable y sumisa. La entidad se rebeló con una ferocidad incomprensible. La réplica de la Sagrada Familia en el altar se fragmentó con una explosión de luz verdosa, liberando una fuerza que no era solo energía, sino una conciencia depredadora. La cámara subterránea se llenó con un rugido que no era de este mundo, un sonido que desgarraba el tejido de la realidad. Las paredes de piedra comenzaron a sudar una sustancia viscosa, y las sombras danzaron de forma errática. Los Valdemosa y su círculo fueron los primeros en ser afectados. Sus cuerpos se retorcieron, sus gritos ahogados por el rugido. Sus ambiciones se volvieron ceniza ante la inmensidad de lo que habían liberado. La entidad, al tomar posesión de su cuerpo arquitectónico, no aceptó intermediarios. La confrontación no fue entre Rojas y los Valdemosa, sino entre la arrogancia humana y la indiferencia cósmica. La Sagrada Familia, en su totalidad, vibró, emitiendo una pulsación que resonó por toda Barcelona, anunciando que el horror había echado raíces y que el latido de un nuevo, terrible corazón había comenzado. Resolución y encubrimiento. El caos subterráneo duró lo que pareció una eternidad, aunque en realidad fueron solo unos minutos. El rugido gutural y la luz verdosa se extinguieron tan abruptamente como aparecieron, dejando un silencio opresivo en la cámara secreta. Emilio Rojas, que había logrado protegerse parcialmente detrás de un pilar de piedra, emergió aturdido, cubierto de polvo y restos de lo que parecía ser una especie de limo bioluminiscente. La escena ante él era de una desolación abrumadora. El altar de piedra estaba fracturado, y los cuerpos de los Valdemosa y sus acólitos yacían esparcidos, pero no muertos en el sentido convencional. Sus formas eran grotescas, distorsionadas, como si hubieran sido estrujadas por una mano invisible de proporciones cósmicas. Algunos cuerpos parecían haberse fundido con la piedra circundante, otros mostraban expresiones de terror petrificado, sus ojos abiertos, fijos en un horror que ya no existía.
Lo que había sido la réplica de la Sagrada Familia en el altar se había desintegrado por completo, sin dejar rastro. Pero el horror no había terminado. Minutos después, las sirenas de la policía y los bomberos rompieron el silencio de la noche. La violenta pulsación que había emanado de la Sagrada Familia durante el clímax no había pasado desapercibida. Los guardias nocturnos de la basílica, que se encontraban en el exterior, habían reportado vibraciones masivas y un inexplicable canto que venía de las entrañas del templo. Las calles cercanas se llenaron de curiosos y de periodistas. Pero antes de que el pánico pudiera extenderse, la maquinaria del poder se puso en marcha con una eficacia aterradora. La Iglesia, el gobierno civil y, sorprendentemente, una facción remanente del propio círculo interno de los Valdemosa, aquellos que no habían estado presentes en el rito o que habían logrado escapar a tiempo, actuaron con una coordinación casi preternatural para sofocar cualquier atisbo de verdad. La versión oficial fue emitida con una rapidez asombrosa, un grave incendio estructural. Se habló de un fallo eléctrico en el sistema de iluminación, de una negligencia en el almacén de materiales bajo la cripta. Se declaró que el derrumbe parcial de una sección de la cripta fue debido al fuego y que, lamentablemente, la familia Valdemosa y un grupo de amigos que realizaban una reunión privada de oración habían perecido en el trágico accidente. La basílica fue acordonada. Los bomberos entraron y salieron con un aire de gravedad forzada. Los medios de comunicación fueron alejados y los pocos testigos que habían visto o sentido algo inusual fueron silenciados, bien con dinero, bien con amenazas veladas. Aquellos obreros y vecinos que habían hablado de desapariciones o voces fueron tildados de locos o de supersticiosos. En las sombras, los arquitectos restantes de la sociedad secreta, liderados por una rama lateral menos ambiciosa de los Valdemosa o por otros linajes vinculados, tomaron el control. Sabían la verdad, pero su objetivo no era la invocación imprudente, sino la contención. El cuerpo había despertado, pero quizás no en la forma que se deseaba. La Sagrada Familia, a partir de ese momento, dejó de ser un simple proyecto arquitectónico para convertirse en una prisión. Los nuevos directores de la obra se aseguraron de que el resto de la construcción se llevara a cabo no para liberar a la entidad, sino para contenerla, para mantenerla dormida o controlada dentro de las intrincadas geometrías de Gaudí. La construcción continuó, pero con una nueva intención. Las formas orgánicas ahora parecían menos de bienvenida y más de enredo, de atadura. La Sagrada Familia se convirtió en un monumento a un horror oculto, un caparazón para una conciencia que seguía pulsando bajo el suelo de Barcelona, esperando su momento de liberación total. Y Emilio Rojas, el único testigo vivo de la verdad, fue desacreditado, tildado de historiador delirante, y sus escritos sobre el incidente fueron confiscados y clasificados como ficción. El secreto se selló, no con sangre, sino con silencio, y una versión oficial tan sólida como las propias piedras de la Sagrada Familia. Volvamos ahora al presente, a la Barcelona de nuestros días, esa misma ciudad que palpita con la vida moderna, ajena a los horrores sepultados bajo sus calles. La Sagrada Familia, majestuosa e inconclusa durante más de un siglo, finalmente acaricia la culminación. Las últimas secciones de la Torre de Jesús, el punto culminante de la visión de Gaudí, están siendo colocadas. Las noticias de la pulsación de baja frecuencia que detectaron los sismógrafos al inicio de nuestra historia ya no son meros datos técnicos para el doctor Elías Ventura. Sus investigaciones a lo largo de los meses siguientes han revelado que el fenómeno no es estático, sino que se intensifica con cada pieza estructural que se coloca, con cada metro de altura que gana la torre central.
La frecuencia ha comenzado a elevarse ligeramente y la amplitud de las ondas es mayor, como el latido de un corazón que se fortalece. En paralelo, y desconocido para el equipo de Ventura, se ha producido un descubrimiento fortuito. Durante las obras de limpieza y restauración en una antigua casa adyacente a la basílica, propiedad de una familia que, convenientemente, ha preferido permanecer en el anonimato, y cuyo apellido no es otro que una rama discreta de los Valdemosa, que lograron esquivar la catástrofe y se dedicaron a mantener el secreto durante generaciones, y un joven arquitecto, Leo Morales, ha tropezado con un compartimento oculto en el sótano. No era una bóveda, sino una pequeña habitación sellada detrás de una pared falsa. Dentro, el aire era denso y polvoriento, impregnado de un olor a moho y algo más indefinible, como óxido y éter. Allí, entre muebles cubiertos por sábanas y cajas llenas de documentos antiguos, encontró un baúl de madera de cedro, con incrustaciones de plata, cerrado con un candado oxidado. Dentro del baúl, Leo descubrió no solo una serie de planos originales de Gaudí, nunca antes vistos y con anotaciones extrañas al margen, sino también los diarios personales de un tal Emilio Rojas. Leo, fascinado, comenzó a leer. Al principio, las descripciones de Gaudí como canal, las alusiones a una presencia y los sacrificios le parecieron delirios de un hombre perturbado. Pero a medida que avanzaba en la lectura, confrontando las descripciones de las desapariciones, los rumores de la época y finalmente el relato del clímax subterráneo, una verdad helada comenzó a filtrarse en su mente. Rojas no estaba loco. Había desenterrado una realidad aterradora, una que la historia oficial había borrado. Los planos de Gaudí mostraban geometrías imposibles, patrones que Rojas había descifrado como circuitos resonantes y anclajes dimensionales. Y luego, lo más perturbador, un croquis de la Torre de Jesús, la aguja central, con una advertencia manuscrita de Rojas. El corazón. Su latido final desatará lo que se ha contenido. El cuerpo estará completo. Leo, con el sudor frío recorriendo su espalda, recordó las noticias recientes sobre las extrañas pulsaciones de la Sagrada Familia. Recordó el zumbido de baja frecuencia que algunos operarios habían reportado. La historia de Rojas, antes una fantasía, ahora resonaba con la cruda realidad. La Sagrada Familia no solo estaba respirando, estaba a punto de despertar por completo. La entidad no había sido anclada y contenida para siempre. Solo había estado en un letargo, acumulando fuerza. Las generaciones de arquitectos que continuaron la obra, pensando que contenían el horror, en realidad estaban completando su prisión cuerpo, llevándola al umbral de su plena manifestación. El milagro de la persistencia de la construcción de la Sagrada Familia, a través de guerras y penurias económicas, no era una cuestión de fe o tenacidad humana. Era la voluntad inquebrantable de la entidad misma, que impulsaba su propio nacimiento. El giro final, mis queridos oyentes, es este: la pulsación de baja frecuencia detectada por el doctor. Ventura no es un indicio de un despertar descontrolado, es el verdadero latido, y no es una anomalía. Es la culminación de un ciclo, la fase final de un proceso que ha tardado más de un siglo en completarse. La entidad no ha sido contenida. Ha utilizado la contención como un crisol, una crisálida de piedra, para madurar. El cuerpo está completo. La Sagrada Familia no es solo una iglesia, ni un caparazón. Es un organismo vivo, esperando su momento para abrir los ojos. Y cuando la aguja final sea colocada, cuando el último esqueleto de piedra se complete, no será una celebración de la fe, sino el nacimiento de un dios pesadilla de piedra. Y nosotros, sus constructores, sus ciegos adoradores, seremos sus primeros hijos,
El horror no está por venir. Siempre ha estado aquí, dormido, respirando bajo las calles de Barcelona, y ahora, al fin, ha despertado. Y así, mis valientes oyentes, llegamos al final de esta crónica sombría, al borde de un abismo que siempre ha estado oculto, a plena vista, en el corazón de una de las ciudades más bellas del mundo. Hemos desvelado la perturbadora verdad de Antoni Gaudí, no como el arquitecto de Dios, sino como el involuntario canal de una entidad cósmica, cuyas formas orgánicas no eran de este mundo. Hemos visto cómo la ambición de una familia y el celo de un genio abrieron una puerta que nunca debió ser cruzada, y cómo el mismo arte que admiramos hoy es en realidad el cuerpo de una pesadilla que ha estado creciendo en silencio durante más de un siglo. La Sagrada Familia, ese monumento a la fe y la perseverancia, se alza ahora no como una promesa de lo divino, sino como la advertencia silenciosa de lo abismal, un corazón de piedra que late con una vida que no es humana. ¿Sentís ese escalofrío? Esa ligera opresión en el pecho, ese zumbido bajo en vuestros oídos. Quizás es solo el viento, o la sugestión de la historia que acabáis de escuchar. O quizás, mis amigos, es el eco de un latido lejano, el de una catedral que en este mismo instante está aprendiendo a respirar por sí misma. Barcelona, y con ella, quizás el mundo entero, nunca volverá a ser la misma. Porque algunas verdades, una vez desenterradas, no pueden volver a ser enterradas. Permanecen latentes, recordándonos la fragilidad de nuestra realidad y lo insignificantes que somos ante las vastas y antiguas presencias que acechan en los intersticios del cosmos. Si esta inmersión en lo desconocido ha avivado vuestra curiosidad y ha encendido esa chispa de terror que todos llevamos dentro, os ruego que nos lo hagáis saber. Un me gusta en este video es una señal para que continuemos desvelando más crónicas como esta. Compartid esta historia con aquellos que, como vosotros, no temen asomarse al lado oscuro de la historia. Y lo más importante, dejad vuestros comentarios abajo. ¿Qué pensáis de la Sagrada Familia ahora? ¿Creéis que Gaudí fue una víctima o un cómplice? ¿Qué otros secretos creéis que ocultan las grandes obras de la humanidad? Vuestras teorías, vuestras reflexiones, son el verdadero combustible de este canal. Y, por supuesto, no olvidéis suscribiros y activar la campanita de notificaciones para no perderos ninguna de nuestras futuras expediciones a los rincones más prohibidos de la realidad. Hasta la próxima vez, exploradores. Mantened vuestros ojos abiertos y vuestras mentes preparadas, porque el universo y las ciudades que habitamos son mucho más extraños y aterradores de lo que podemos imaginar. Y algunas de las mayores obras de arte, quizás, no fueron hechas para nosotros. Descansad tranquilos, si podéis.